Saludo con un cariño especial a todos los espectadores de Popular Televisión y me presento. Mi nombre es Juan, soy el párroco de esta colegiata de Santillana del Mar, además de otras parroquias de los alrededores, y para mí es un especial placer, un placer muy grande el hecho de invitarles a conocer la colegiata y a caminar, a viajar con nosotros por los rincones de la historia que guarda este singular edificio. Yo sé algunas cositas, yo llevo 2 años y medio aquí, sé algunas cosas, pero para eso tengo a un maestro y un especialista que es Enrique Campuzano, quien va a realizar la visita guiada televisiva de todos los recovecos que hay en esta colegiata, de toda su historia y de todos los ornamentos litúrgicos, arquitectónicos y artísticos que podáis encontrar en esta guía televisiva que vamos a hacer. Para mí es un auténtico placer mostraros el significado y el valor que tiene esta colegiata, y además con un gran maestro que lo explica muy bien. Así que os dejo con él y muchísimas gracias por ver este programa. Nos encontramos en el atrio de la colegiata de Santillana, que es uno de los edificios históricos más importantes de Cantabria, evidentemente, ya que se funda como monasterio en el siglo IX, cuando comienza la expansión del reino asturiano hacia el este, y esta va a ser una de las primeras que va a tener sentido territorial, jurisdiccional, es decir, que va a agrupar a un conjunto de tierras y personas que viven en esta zona de Cantabria, la zona central y próxima al mar, que es donde se va a establecer la villa de Santillana con posterioridad. Este antiguo monasterio, según la tradición, se funda por unos monjes que vienen de Oriente, posiblemente por el Valle del Ebro, y se establecen aquí porque traen las reliquias de una santa de origen de la actual Turquía, Santa Juliana, y esto va a atraer enseguida la devoción de los habitantes del entorno, y poco a poco pues va surgiendo un pequeño monasterio que, con la ayuda de los condes de Castilla y posteriormente con los reyes, se va a engrandecer y va a dar lugar pues a un gran edificio románico ya en el siglo XII que va a transformarse en colegiata. Bienvenidos, vamos a visitar en un momento la colegiata. Este pequeño monasterio va a ir creciendo de manera que a mediados del siglo XI, con el rey de Castilla, Fernando I, el abad va a tener ya la jurisdicción de esta pequeña villa que va surgiendo en torno a él, y permite que el abad sea el señor de esta villa ya hasta el siglo XV. Ello permite también el allegar rentas y otros monasterios y parroquias del entorno que hacen que el monasterio antiguo se transforme en colegiata ya en el siglo XII. Y también la nueva construcción que actualmente vemos, que es una grandiosa obra de piedra bien tallada, que toma como modelo la colegiata de Fromista en el Camino de Santiago, y esto permite que a lo largo de los siglos XIII, XIV, XV, sobre todo, tanto la colegiata como la propia villa que surge en torno a ella vaya a ser pues capital de las Asturias de Santillana, que era el territorio ya desgajado de las Asturias de Oviedo y que va a tener una vida propia y una gran expansión tanto social como económica. En el siglo XII, por tanto, se transforma también el antiguo monasterio en colegiata al cambiar la regla monástica,
que posiblemente fuese de San Fructuoso, no se sabe si podría ser benedictina, pero se transforma en canónigos de San Agustín, que va a durar hasta el siglo XIX. Esta colegiata, por tanto, va a tener un programa iconográfico, es decir, que la escultura que decora los capiteles, canecillos e incluso el propio claustro no va a seguir un programa propio de la orden benedictina, sino que recurre todavía a la tradición románica de simbolismo de animales salvajes, de animales mitológicos muchas veces, que son realmente pues, símbolos de la contraposición del bien y el mal, y esto va a hacer que a lo largo del siglo XII y XIII pues perviva todavía esa tradición románica, mientras que a partir de esta fecha ya van introduciéndose otra serie de elementos ya propios de la época gótica, como van a ser las bóvedas, ya que hubo un problema constructivo que hizo que algunas de las bóvedas de la nave central se derrumbaran y se transformaron después en bóvedas de crucería gótica. También en el siglo XV comienza la obra de este espléndido retablo, que tiene como fundamento pues, precisamente la vida de Santa Juliana, que se representa en los dos cuadros del primer piso del retablo. Son tablas pintadas según el estilo hispano-flamenco propio de la época, y en la parte superior ya representan episodios de la vida de Cristo, fundamentalmente el nacimiento, la adoración de los reyes, y en la parte superior ya la entrada en Jerusalén y la puesta en el sepulcro. Pero también tiene evidentemente imágenes relacionadas con la Santa Juliana en el centro del retablo, encima de la arqueta en la que se conservan los restos de la santa, que en un principio habían estado en una pequeña capilla en el centro de la iglesia, actualmente este magnífico crucero, y que después van a ser trasladados justo en ese siglo XV por el arzobispo de Burgos desde el centro de la iglesia a esta arqueta gótica que la promueve el nuevo señor de la villa, que va a ser el marqués de Santillana y sus sucesores posteriores, los duques del Infantado. En el siglo XVI ya se haría la predela del retablo, que es muy interesante porque representa a los evangelistas en el acto de escribir, y además con unas posturas, unas actitudes muy naturalistas, ya que uno está soplando la pluma para que no se caiga la tinta, otro está afilando la propia pluma, otro tiene monóculo, es decir, que ya son elementos propios del realismo ya casi renacentista. Por último, en la calle central aparecen la Virgen de los Ángeles, la Asunción de la Virgen, en la parte superior el Calvario, y en las entrecalles los 12 apóstoles, todavía con una iconografía tradicional, un sentido representativo, que es el tener el libro. El libro es lo característico de los apóstoles, pero en esta ocasión está metido en una bolsa, como que son predicadores que van evangelizando los pueblos. Y en este sentido también entroncaría con restos de la antigua portada que tenía esta iglesia, posiblemente donde se encuentra hoy la torre de campanas, que son 4 apóstoles, entre los que se distingue por su actitud más realista, de que parece que está caminando el propio Santiago, ya que por Santillana, ya desde el siglo IX y X,
atravesaba el camino antiguo, el primer camino de peregrinación costero desde Francia hacia Santiago de Compostela, pasando por Oviedo. Y este camino va a permanecer a lo largo de toda la Edad Media y se recuperará incluso ya en la Edad Moderna, de nuevo. Este es el Pantocrátor, que es Dios Todopoderoso bendiciendo, que aparecía en todas las portadas románicas antes de entrar en la iglesia. Nos señalaba precisamente que estamos entrando en el cielo. Y es una pieza fundamental tanto por sus proporciones como porque todavía conserva parte de la policromía original, formando parte, como digo, de esa gran portada en la que también estarían los 4 apóstoles que se encuentran formando parte del altar actual. Y otra de las grandes obras artísticas de esta colegiata ya es la pila bautismal, tanto por sus proporciones inmensas que nos da alusión al posible pervivencia, la posible pervivencia del bautismo por inmersión. Aquí en Cantabria hay algunos ejemplos en Liébana de cómo todavía en el siglo VIII y IX se hacía este bautismo, y estas proporciones nos invitan a pensar en esa época. Y además tiene ese relieve en la parte frontal en el cual pues aparece 2 ovejas bebiendo del agua de la gracia y el alma del bautizado que se encuentra como ascendiendo y cubierto por esos lienzos, ascendiendo al cielo. Nos encontramos en la sala capitular de la colegiata, que ahora está transformada en zona de exposiciones y actualmente se puede contemplar una exposición espectacular que es de las pocas que puede haber en España en este momento, que tiene un interés internacional porque se trata precisamente de la producción de seda china, que en Santillana conservamos aquí en la colegiata, pues una de las mejores colecciones que existen en España. Esto es producto de que Santillana desde el siglo XVI, con el descubrimiento de América, comienza a tener relaciones muy fuertes tanto con México, Perú, los virreinatos, pero también con Manila, a través del galeón de Manila, y con China. China fue en aquel momento, y lo es en la actualidad todavía, pues uno de los grandes países y mercados que han dominado del mundo. El mundo oriental ya desde el siglo X fue prácticamente dominado por China, y esto supuso que el principal producto, que era la seda, se pudiera encontrar en Europa pues a partir de esa fecha, porque a través de la ruta de la seda pues venía hacia Siria, y de Siria a Grecia, de Grecia a Italia, a Venecia fundamentalmente, y de Venecia al Mediterráneo, y en concreto a Valencia y a Barcelona. De Valencia es de donde puede venir este terciopelo rojo que actualmente podemos ver en la colegiata y que se transformó en un terno con sus correspondientes elementos, que son la casulla, las dalmáticas y la capa pluvial, que formaron parte de esa ceremonia de traslado de las reliquias de Santa Juliana desde el lugar, el sepulcro en el crucero de la colegiata, al altar mayor, a la arqueta que hemos dicho que promovió
el marqués de Santillana y después los duques del Infantado. Y esto lo sabemos porque el arzobispo que vino a hacer ese traslado, el arzobispo de Burgos, Alonso de Cartagena, utilizó este terno en el cual aparece la cruz arzobispal de Burgos y los emblemas, por una parte de la Casa de la Vega y por otra parte el escudo de Nápoles y las dos Sicilias, que formaban parte del reino de Aragón ya porque Fernando I se casó con Isabel la Católica, estamos hablando de mediados del siglo XV, y por eso aparece ya este escudo de Italia formando parte de este terno. Esta seda china continúa viniendo a Santillana en concreto a través del galeón de Manila y de los galeones que venían desde México a España, trayendo ya sedas realizadas en la propia China, tanto en la China continental, Cantón, etcétera, como en Manila, en donde había una colonia de más de 80.000 chinos que se dedicaban fundamentalmente a los oficios y entre ellos a la confección con seda. Conservamos aquí en la colegiata más de 40 ornamentos litúrgicos de seda china bordada en muy buenas condiciones y que muchas de ellas hacen alusión precisamente a Santa Juliana. En el capillo de esta capa pluvial vemos como en el centro aparece el emblema de la villa con el demonio agarrado con una cadena, como nos cuenta la leyenda áurea, pero que en este caso, como ven, pues tiene ese aspecto ya de dragón chino, y a su lado el árbol fundamental de la fruta y de la flor china, que es el ciruelo, a veces también el cerezo, y alrededor ya toda una manifestación de vegetal y de pájaros propios de China, como pueden ser las peonías, las rosas, los faisanes, los aves del paraíso, etcétera, que forman parte pues, de toda esa decoración que durante los siglos XVII y XVIII van a ser fundamentales en las casullas y ornamentos en general que vienen de China y que aquí, como decimos, pues se conserva una gran colección de ellas. Nos encontramos en la nueva sacristía que se construye en el siglo XVII, finales, porque en ese momento, desde Burgos, se piensa que el territorio de Cantabria puede formar parte de un obispado autónomo, ya que hasta entonces pues, Cantabria había dependido del arzobispado de Burgos. En ese momento hay un pleito entre las colegiatas de Santander y de Santillana por quién de las dos merece ser catedral. El pleito dura más de 140 años y se va a resolver pues, con que va a ser nombrada Santander. Pero los indianos procedentes de Santillana que vivían en México, Perú o en Manila y que eran miembros de esos linajes prepotentes como los Sánchez de Tagle, los Bustamante, los Peredo, Barreda, etc., estos empiezan a donar a la colegiata mucho dinero para engrandecer el edificio y que tenga esa apariencia de catedral que era necesaria para hacer la propia dirección del obispado. Esto hace que la colegiata se adorne con estas construcciones como
la propia fachada, que se le añade pues una logia de arquillos y de 6 arcos encima de la puerta principal, que también se reforma, la sacristía, también el coro de la propia iglesia con un espléndido órgano barroco, ya de principios del siglo XVIII, que todavía se conserva y que está en funcionamiento, y también una gran proliferación de ornamentos, como los que hay fundamentalmente procedentes de China en la exposición, y también de platería, de vasos sagrados para el culto. Y aquí en la sacristía se conserva pues, este gran legado de estos indianos, que se concreta fundamentalmente pues, en grandes bandejas de ofrendas, cereales, hay también muchos cálices, custodias y diversos vasos sagrados que a lo largo de los siglos XVII y XVIII y principios del XIX vienen fundamentalmente de platería de México. También algunos cristos de marfil, como este que tenemos en la hornacina, que también es de procedencia china. Hacia 1180, es decir, finales del siglo XII, hay un cambio en la propia estructura del monasterio, que se transforma, decíamos, en colegiata, y esto hace que se siga manteniendo la disposición de claustro que tenían ya los monasterios antiguos, pero el claustro también va a formar parte de la nueva colegiata, aunque no aparecerán los elementos arquitectónicos propios de la vivencia de los canónigos, como es las habitaciones, la sala capitular, ya hemos dicho que se encuentra fuera de la iglesia, y también la cocina, el refectorio, etcétera. Esos lugares comunes no aparecen ya en torno al claustro como era habitual en los monasterios, sino que desaparecen porque los canónigos ya no van a vivir en la colegiata, sino que viven en casas particulares de la villa o, como atienden a otras parroquias del entorno, pues en los pueblos de alrededor. Esto hace que se construya muy rápidamente el claustro, y además es un periodo en que conviven por una parte la tradición románica y ya los nuevos adelantos técnicos y estéticos del gótico. Entonces aparecen ya, junto con algunos capiteles evangélicos, capiteles profanos, como es el de la despedida del caballero que se va a la guerra y le despide su esposa acompañada de un perrito, símbolo de la fidelidad, y también otros que hacen alusión a oficios de la época, como pueden ser los pastores, etc. Y veremos que enseguida ya va a entrar la propia estética del cisterciense o la estética gótica, que es mucho más realista y fundamentalmente vegetal. A partir de este capitel que representa el cielo y el infierno, la continuidad de las galerías se concreta en capiteles de tipo vegetal, en los que aparecen de forma simbólica vegetales propios de la época, pero que tienen una gran significación en la evangelización y en lo cristiano, como es la eternidad, que va a ser representada fundamentalmente por el acanto, los helechos, las piñas, etc., y la Eucaristía, representada fundamentalmente por las uvas o el trigo. Otra de las funciones del claustro a partir de ese momento será la función funeraria,
y por eso en el núcleo del claustro aparecerían los enterramientos de abades, priores y también nobles de la época que adquirían su sepultura y que en la actualidad se pueden ver expuestos en esta última galería del claustro, que ya es del siglo XV, en donde queremos también aludir a la importancia de este claustro dentro de todos los claustros españoles, desde Silos hasta los grandes claustros de Soria, así como a la importancia de Santillana y de esta colegiata en el Camino de Santiago, que se cita ya en el año 1110, porque había una ruta marítima de vuelta desde Santiago hacia Francia, en que se señala precisamente que había una parada en la iglesia de Santa Juliana. Con estas espléndidas imágenes del claustro vamos a dar por concluida esta visita, que esperemos les haya gustado visualmente, pero también esperamos que vengan a verlo in situ, porque el arte se disfruta precisamente practicándolo y viéndolo.